Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde la pasión y el cotilleo se fusionan. Si eres de los que se deleitan con las historias apasionantes, los romances intensos y los chismes jugosos que hacen temblar los cimientos de la farándula, has llegado al lugar indicado. Hoy no solo nos sumergiremos en el universo de las series turcas, sino que nos zambulliremos en las profundidades de sus bambalinas, donde el drama de la vida real a menudo supera con creces al de la ficción. Desglosaremos conflictos, tensiones entre actores y productores, y esas noticias que nos hacen levantar la ceja y exclamar, vaya, esto sí que es digno de una telenovela. Pero antes de que nos dejemos llevar por el torbellino de los chismes, les recuerdo a los recién llegados que se suscriban al canal y activen la campanita. De esta forma no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones, repletas de drama, corazones rotos y por supuesto, mucho salseo, de ese que tanto nos gusta. ¿Listos para descubrir los secretos mejor guardados de las series turcas? Pues acomódense, tomen asiento y acompáñenme en este viaje tras el telón de la fama. Y para comenzar este festín de confidencias, vamos a abordar el tema que ha encendido las redes sociales y los corrillos de los fans, la tormentosa relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Sen Kalkapimi, la serie que nos robó el corazón con su química explosiva en pantalla y que, como una montaña rusa emocional, también nos mantuvo en vilo con sus altibajos en la vida real. No se trata de un simple titular sensacionalista, la tensión entre Hande y Kerem ha alcanzado niveles críticos, especialmente en su relación con ciertos productores. Y todo este huracán de emociones, mis queridos amigos, está generando una onda expansiva que sacude los cimientos del mundo de las series turcas. ¿Qué está sucediendo exactamente? Profundicemos en los detalles. Sen Kalkapimi, la serie que los catapultó a la fama mundial, es una comedia romántica que nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Hande, y a Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem. La premisa era sencilla pero irresistible, una florista que se ve envuelta en un falso compromiso con un exitoso empresario, una situación que, como en las mejores telenovelas, desemboca en un romance genuino. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que la relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más seguidas y adoradas por los fans. La serie fue un éxito arrollador, pero tras las cámaras, la realidad distaba mucho del cuento de hadas que veíamos en la televisión. Comenzaron a circular rumores sobre roces entre los actores y, lo que es aún más significativo, con algunos productores que, según fuentes cercanas, no estaban satisfechos con ciertas decisiones tomadas por los protagonistas. Kerem, conocido por su espíritu independiente y su tendencia a tomar decisiones por cuenta propia, fue señalado como el principal foco de conflicto. Al parecer, algunos desplantes y actitudes del actor no fueron del agrado de los ejecutivos, lo que generó una tensión palpable que podría tener repercusiones en sus proyectos futuros. ¿Cómo afectará esta situación a sus carreras? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en la pantalla? Son interrogantes que nos mantienen en vilo y que han generado un debate apasionado entre los fans. Algunos defienden a sus ídolos, mientras que otros critican su falta de profesionalismo. Pero no nos equivoquemos, el drama no se limita a Hande y Kerem. El universo de las series turcas es un laberinto de enredos y conflictos, como lo demuestra la historia de Kuzgun, una producción que fusionaba drama, romance y acción en una trama trepidante. En esta serie Bararduk interpretaba a Kuzgun, un hombre atormentado por el pasado y sediento de venganza tras la destrucción de su familia. Burcu Biricik asumía el papel de Dila, su amor de infancia y compañera en esta cruzada. A pesar de que la serie fue bien recibida por el público, pocos conocen los entresijos de las tensiones que se vivieron en el set. En este caso, los rumores apuntaban a fuertes fricciones entre el equipo de producción y el propio Bar. Se comentaba que el actor, impulsado por su gran popularidad y su fuerte carácter, protagonizó varios desencuentros con los productores y hasta con el director de la serie. Al parecer, el choque de egos y las diferencias creativas crearon un ambiente enrarecido durante el rodaje, aunque los actores demostraron profesionalismo y lograron mantener la calidad del producto final. Este caso nos recuerda que no todo lo que brilla en la pantalla es oro, y que detrás de cada producción hay un complejo mundo de decisiones y conflictos que pueden afectar el resultado final. Siguiendo la línea de los conflictos y decisiones, no podemos dejar de mencionar Erkenci Kuş, la serie protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman que conquistó corazones con su comedia romántica y su ambientación en la vibrante Estambul. La trama seguía las peripecias de Sanem y Can, dos jóvenes con personalidades opuestas que se enamoraban en medio de situaciones cómicas y enredos encantadores.
La química entre Demet y Can era tan palpable que los fans no tardaron en especular sobre un romance en la vida real, una ilusión que alimentó aún más el fervor por la serie. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno global, catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo fue un lecho de rosas. Los rumores sobre una mala relación entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, incluso se llegó a hablar de fuertes discusiones en el set. Según testigos, la tensión entre los actores era tan evidente que se percibía en la forma en que se relacionaban fuera de cámara. ¿La razón? Se especuló sobre egos, celos y diferencias irreconciliables en la forma de trabajar. Esta situación, según varias fuentes, influyó en el final de la serie, que no fue el que muchos esperaban, dejando un sabor agridulce en los corazones de los fans. Una vez más, la realidad superaba la ficción, demostrando que hasta las parejas más queridas en la pantalla pueden tener conflictos que van más allá del guión. Pero la tensión entre actores no es un fenómeno exclusivo de los protagonistas, también hemos visto roces entre secundarios que han dejado a más de uno con la boca abierta. En el universo de las series turcas, el drama no es solo cosa de los roles estelares. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que nos sumergió en la vida de Ertuğrul Gazi, el padre del fundador del Imperio Otomano. Una producción de gran envergadura que contó con un reparto extenso y lleno de grandes talentos, pero que también tuvo sus propios momentos de tensión. Entre bambalinas se decía que algunos actores secundarios tenían roces debido a la competencia por destacar en la pantalla, las diferencias salariales y los roces personales. En una producción de tal magnitud, era inevitable que surgieran conflictos, pero lo que resulta sorprendente es la capacidad de los actores para mantener el nivel de profesionalismo y entregar actuaciones de gran calidad a pesar de los problemas internos. Esta serie nos muestra que una gran producción no es garantía de un ambiente laboral armonioso, y que las tensiones pueden surgir en cualquier momento. Y hablando de dramas históricos, no podemos pasar por alto Mutesi-Myzyl, una serie que nos transportó a la vida de Solimán el Magnífico y su harén. Esta producción, que fue un éxito mundial, también tuvo su dosis de drama fuera de la pantalla. Los rumores sobre conflictos entre las actrices que interpretaban a las concubinas del sultán eran constantes. Se comentaba que la rivalidad por destacar en la serie se trasladaba a la vida real, generando un ambiente competitivo y, en ocasiones, hostil. Es comprensible que en una producción de estas características, las actrices se sintieran presionadas a destacar, pero lo que sorprende es la forma en que esas rivalidades afectaban al ambiente de trabajo. Sin embargo, es justo reconocer que estas actrices supieron separar la ficción de la realidad y mantener la calidad de sus actuaciones. Para finalizar este recorrido por las bambalinas de las series turcas, vamos a mencionar otra producción que tuvo sus momentos de tensión, Çukur. Una serie que nos mostró el lado más oscuro de Estambul, con una historia llena de acción, drama y violencia. En esta producción, los roces entre algunos actores secundarios y el equipo de producción fueron frecuentes. Se habló de diferencias creativas y de conflictos por la forma en que se desarrollaban algunos personajes. Todo esto nos demuestra que en el mundo de las series turcas, como en el de cualquier producción audiovisual, siempre hay tensiones y conflictos que, aunque muchas veces no trascienden a la pantalla, forman parte del proceso creativo. Y con esto, llegamos al final de este viaje por los entresijos de las series turcas. Hemos visto que detrás de las historias de amor, pasión y drama que tanto nos enganchan, también hay conflictos, tensiones y rivalidades. Los actores, a pesar de su profesionalismo, también son humanos y tienen sus propios problemas y diferencias, ya sea con otros actores o con el equipo de producción. Lo importante es que, a pesar de todas estas dificultades, nos siguen regalando historias que nos hacen soñar, reír y llorar. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean una serie turca, recuerden que detrás de esa magia en la pantalla, hay un mundo de intrigas, ambiciones y también, ¿por qué no?, mucho drama. Antes de despedirme, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido este vídeo? ¿Les sorprende lo que sucede detrás de las cámaras de las series turcas? ¿Conocían alguno de estos conflictos? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir este vídeo con otros amantes de las series turcas. Y por supuesto, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones llenas de drama y pasión. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.